Vamos a aprender a agregar texto y a darle animación y sobre todo controlar la barra de tiempo también. Es importante que siempre antes de agregar cualquier objeto, ya sea texto, imágenes o iconos, fijarnos en la línea de tiempo en la parte inferior y en este cursor negro en donde está ubicado. Según eso, en el momento en el que esté ubicado es donde yo voy a agregar y ese momento recién va a aparecer el recurso que yo voy a agregar. Entonces si yo agrego acá, voy a agregar mi primer título, por ejemplo, en mi caso. Vamos a agregar, nos vamos al lado derecho en la letra T, que es conocida, significa texto. Hay muchas categorías de textos, o sea, tipos de textos, modelos, ¿no? Plantillas sobre todo. O lo común, que es adicionar un título, un subtítulo, que ya viene preformateado. Y el cuerpo más pequeño. Adiciono un título y aparece automáticamente en la parte central. Voy a colocar como nombre mi título para que haga referencia específicamente a lo que voy a trabajar. Ustedes colocan ahí el título de su tema. Vemos que ha aparecido una ventana flotante. En esta ventana flotante al lado derecho pequeña, específicamente aparecen para modificar las fuentes, el tamaño, ¿no? El tipo de letra y el color. Voy a cambiar el color para que se note un poco más claro. Y si quieren cambian el tamaño también. Aparecen 5 opciones más que hemos visto anteriormente. También se puede modificar. La opacidad. La opacidad significa transparencia. Un poco más transparente mi texto, quizás porque tengo un objeto atrás. Entonces según yo como quiera que se visualice. Viene para hacer en muchas opciones. Efectos. Los efectos va a ser cómo ingresa o cómo inicia mi texto, cómo aparece y cómo se va, cómo desaparece cuando termina la escena o simplemente no hay ningún efecto. Cualquiera de las dos opciones, pero es para darle un poco más de interactividad sobre todo. Yo puedo seleccionar entre entrada, dice acá, la manito o en la parte inferior dice adicionar hand. Si hago esta opción, puedo seleccionar esta opción de esta manito si me gustaría y con esta manito va a aparecer, pero si no también puedo seleccionar esta manito que lo va escribiendo o cualquiera de estos efectos, el que mejor me guste. Yo lo voy probando con calma. Así es como va a iniciar y veo que en la parte inferior la línea de tiempo se ha marcado, se ha aclarado, se ha pintado de color celeste. Entonces quiere decir que todo ese tiempo va a durar la animación. Va a aparecer, lo cual va a durar 1 segundo o 2 segundos escribiendo la letra y luego va a permanecer ese texto por todo ese tiempo. Y cuando termine la escena, digo exit y quisiera que el texto desaparezca, pero si no, no lo coloco nada, no selecciono nada. Eso es a mi criterio. Luego cierro con la X porque ya está animado el primer texto. ¿Qué más puedo hacer? Luego voy a adicionar, si dejo de seleccionar el texto, o selecciono y lo arrastro, lo subo un poco más a la parte superior y me voy a adicionar un cuerpo, por ejemplo, adicionar un body text. El resto de categorías plantillas, por lo general algunas ya vienen con animación, ¿ya? Adiciono y voy a escribir algo. Este es el cuerpo del texto y voy a cambiar un poquito el color del texto para que se note más, sobre todo en esta plantilla de color blanco quizás se notaría un poquito más. Y si quiero le cambio el tipo de letra y el tamaño también, o lo completo en negrita también. Luego voy a adicionar un movimiento de A hacia B. Estos efectos y estos movimientos se pueden usar en cualquier objeto, no hay ningún problema. Pero como ya probamos específicamente que la animación, ahora voy a hacer que se mueva de un lado a otro lado o que baje a la parte inferior, por ejemplo. Si está en esa ubicación, va a aparecer en esa ubicación. Yo voy a hacer que se mueva de un punto a otro. Me aparece uno subyacente y le voy a decir que cuando aparezca se vaya acá a esta parte central y ahí termine. Entonces yo veo que se ha remarcado de color celeste, ¿verdad? Entonces veo que al terminar va a aparecer ahí. Pero ¿qué está pasando? El texto está sobre la mano, ¿verdad? Y no me agrada eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar mi texto y lo voy a hacer control X.
control X y voy a mover mi cursor más o menos hasta donde termina la manito, acá aproximadamente en esta opción, y ahí recién hago control V, o en ese momento debí haber colocado mi texto para que no se sobreponga la mano encima. Recuerden eso, uno después de otro, miren, termina y recién aparece y se mueve hacia la parte inferior. Esa es una forma de animar, recuérdenlo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a agregar también un subtítulo en esta parte, sobre todo lo voy a agregar en esta opción. Y acá en esta opción voy a agregar que diga, por ejemplo, desaparece antes del fin. Y con los jaladores de los costados puedo arrastrarlo un poco más para que esté completo. Le cambio también el color del texto para que se note más clarito en blanco. Cierro y ya está con negrita. Pero veo que se ha marcado hasta el final. Si yo no quiero que aparezca todo el tiempo y desaparezca en un momento, ¿qué es lo que debo de hacer? Simplemente me voy a su línea de tiempo, y esto sirve para cualquier objeto, no solamente para este. Y veo que al final aparece una línea de color azul y se marca una flechita, un jalador. Lo puedo arrastrar y solamente quiero que este texto aparezca hasta el segundo 8. Y hasta ese segundo va a aparecer. Y que tenga quizás una salida más adicional. Me voy a esta opción de Settings. Y en efectos le voy a colocar que salga, salida por ejemplo. Que se vaya hacia el lado derecho, ¿no? Right, derecho, lo selecciono esa opción y ya está. Entonces ahora vamos a ver cómo se vería, por ejemplo, vamos a probarlo, vamos a seleccionar y voy a mover un poco el cursor hacia la parte inicial para ver cómo sería y voy a dar play. Entonces así aparecería, ahí aparece y en el segundo 8 se va. Entonces así ya tendríamos animado algo de texto. Pero es muy importante que nosotros siempre nos fijemos en el tiempo, en la parte inferior. Podemos sobreponer uno sobre otro y trabajar y regresar esto y agregar más opciones por este espacio. Entonces ya aprendimos a animar el texto y a controlarlo sobre todo. Y no se olviden que podemos ampliar más los segundos o disminuir los segundos, perdón. Entonces vamos a practicarlo, pongámoslo en práctica esto y exploremos el resto de categorías, sobre todo el resto de categorías que ya vienen prediseñadas.